El Rey Sol. Alma infinita, hazme repetir a menudo la palabra gloria. Alma infinita, perfecciona mi francés y algún otro signo. Infúndeme este placer, el placer de mandar. Alma infinita, dame el sentido de la grandeza. Haz que lleve con dignidad mi corona. Qué increíble que hayan tenido que pasar más de 3 siglos para que el Rey Sol, el Le Roi Soleil, Luis XIV, fuera cantado por un poeta chileno. Que hayan pasado más de 30 años para que estos poemas que el autor repartía en bicicleta, en unas pequeñas copias, a distintas personas, hayan podido reunirse de nuevo para estar en este libro Luis XIV, escrito por el poeta Pablo de Lloli. ¡Qué increíble que en estos tiempos comience a florecer esta extraña nostalgia a los tiempos de Versalles, de los reyes, antes de la Revolución Francesa, como si estuviésemos cansados de ella! Qué increíble que así como en Estados Unidos, leía recién, Sofía Coppola hace una película sobre María Antonieta, aquí en Santiago de Chile, Pablo de Lloli escriba un poema sobre Luis XIV. ¿Quién es Pablo de Lloli? Soy un viejo mueble, pesado como los bosques de Fontainebleau, y me meto a fondo en un palacio de Versalles, en cada una de sus escaleras de mármol, con mi arte entero, incómodo e indestructible como un nerval. La chispa que faltó al poema de Francia se encendió en mí, y gracias a aquella cualidad fundamental, fui dandy, encantador y ligero sin ser rival. ¿Pablo Lloli es un poeta? Soy un político. ¿Un político? Sí. A ver, ¿en qué sentido eres un político? Esa es una broma. Lo que pasa es que una periodista me preguntó, me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted es un poeta? Y yo le dije, yo no soy un poeta, soy un político. Y me dijo, ¿cómo así? Y el Luis XIV, y entonces yo le dije, el Luis XIV es mi programa de gobierno. Ah, sí, me dijo, ¿y en qué ala milita usted? Yo le dije, yo milito en la UDI. Ah, me dijo, como Jaime Guzmán. Mire, le dije yo, en mí anidan unos 5 Jaime Guzmanes. Me llamo Diego Portales Palazuelo y voy a poner orden en el Reino de Chile. Pablo, a ver, a poner orden en el Reino de Chile. Sí. De alguna manera, este libro tuyo viene a sembrar el desorden en la poesía chilena, pero también a ordenarla de alguna manera. Sí. Cuéntame la historia de este libro. ¿Cómo es que un poeta joven chileno se enamora, se encandila con este mundo versallesco, anacrónico, y decide dedicarle su vida a cantarle los poemas a los reyes y a estos seres con pelucas en estos palacios llenos de belleza de un tiempo que parece ya periclitado? Sí. Bueno, esto comenzó hace muchos años. En el año 71 yo visité por primera vez Versalles y quedé vislumbrado por la belleza, los jardines, los salones, las estatuas, los cuadros. Y cuando me fui yo me dije, tengo que hacer algo con esto. Y después volví muchas veces con mi mujer a visitar Versalles. Incluso algunos poemas los escribí en Versalles, ¿ya? Entonces de ahí empezó una verdadera fiebre. Me empecé a visitar, a recorrer París en los bouquinistes, a la orilla del Sena, y a comprar mapas, a comprar grabados franceses, a comprar libros. Y cuando mis amigos supieron, me empezaron a regalar libros. Cada amigo que encontraba en Chile y en Francia libros de Luis XIV, libros del siglo XVII, me los hacían llegar. Entonces de esa manera fui formando una pequeña biblioteca. Fui a la Biblioteca Nacional, fui a los museos, me fui poco a poco metiendo en el tema, porque la verdad las cosas es que mi proyecto era mucho más ambicioso, ¿ya? Yo tenía la idea en un comienzo de partir por el siglo XVII francés, pero poetizar la historia del mundo entero, de Adán y Eva hasta nuestros días, ¿ya? Pero me quedé estancado en el siglo XVII. ¿Te quedaste pegado en el siglo Me quedé pegado en el siglo XVII y no pude salir. Ajá. Pero en todo caso, como yo escribía los poemas y los repartía en hojas, en sobre, y se los daba a los amigos, pequeñas ediciones de 100, de 150 sobres, llegaron a Puerto Rico. Y en Puerto Rico, en el año 83, me gané un concurso de la Universidad de Mairena, de Río Piedra,
Ujú. Y entonces el piquero me reportó algo, te fijas tú, un estímulo y un reconocimiento. De alguna manera, ¿no tuviste la sensación al entrar en este mundo tan aparentemente alejado del nuestro, de Chile, de esta capitanía austera, sin reyes, sin monarquía, de que habías vivido en otra vida en ese mundo de Luis XIV? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, un tío de la Francisca me decía que a lo mejor yo era pariente de Luis XIV, me decía, porque no lo entendía de otra manera, esta familiaridad. No, es muy natural. Lo que pasa es que yo estudié en la Sorbona en Francia, ya en en los años 71, 72, 73, y ahí me familiaricé con el siglo XVII, y el siglo XVII francés es mi especialidad, ¿ya? O sea, Luis XIV es un tema que me apasiona, ¿ya? Hablemos de ese siglo. Sí. Para muchos, hoy día la historia comienza con la Revolución Francesa. Parece que todo comenzara en el siglo XVIII con la libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. Todos los valores de la sociedad moderna, incluso posmoderna, vienen de alguna manera, son la exacerbación de esos valores originales. Sin embargo, ha quedado en la sombra, bueno, quedaron en la sombra los derrotados. Siempre después de la guerra, la guerra la escriben los vencedores. Hablemos de ese siglo XVII, de ese siglo anterior a ese hito que fue la Revolución Francesa. Sí. Bueno, fue un siglo maravilloso, fue un verdadero renacimiento, un renacimiento de las artes. No solamente la pintura, la poesía, la música, el teatro, Racine, Corneille, Molière, La Fontaine en las fábulas, ¿te fijas tú? Fue una época de esplendor, una época pero maravillosa, ¿ya? De la cual tenemos nostalgia hoy en día, ¿ya? Pero estamos a las puertas de un nuevo. Yo hablaba con el poeta Coser, el poeta norteamericano, Poeta cubano, sí, sí, sí. y me decía que estábamos a las puertas de un verdadero renacimiento sudamericano, la poesía, que se estaba gestando algo muy interesante en América Latina. Y tú hablabas de tu propio desembarco en Normandía. Claro, claro, porque yo te contaba el otro día que yo elegí un punto muy opuesto, ¿te fijas tú? O sea, yo de Francia me vine a Chile y me retiré con mis navíos de guerra a 16.000 kilómetros de distancia para luego volver, ¿te fijas? A Francia, pero con toda la fuerza del mar, ¿te fijas tú? Y el Luis XIV ya llegó a Francia. Oye, debe ser impresionante si este libro es traducido al francés, Sí. que los lectores franceses hoy día puedan leer a un Sí. chileno cantándole a su Sí. rey, a ese mundo que ellos mismos parecen haber aparentemente dejado atrás. Sí, lo que pasa es que yo no lo puedo traducir porque es muy difícil, porque yo siempre pienso que las traducciones no son literales, te fijas, tú tienes un verdadero traductor es otro poeta, es un creador, te fijas tú. Entonces yo estoy tratando de comunicarme en Francia con un profesor mío en la Sorbona que se llama Claude Cuffon, que es un hombre, es un especialista en García Lorca y en Neruda, es el traductor oficial de Neruda, que tradujo Canto General y Residencia en la Tierra y Alturas de Machu Picchu. Y Claude Cuffon sería la persona ideal para que me tradujera el Luis XIV, ¿te fijas tú? Hablemos un poco de Luis XIV, Pablo. Sí. Voy a mostrar aquí la portada del libro. Sí. ¿Quién es este rey? ¿Quién fue este rey? ¿Quién fue este personaje de la historia de Francia? ¿Y por qué Sí. te fascina tanto como personaje? ¿Por qué te conviertes tú en su medium, de alguna manera, en su voz? Sí. Bueno, Luis XIII, su padre, tuvo muchas dificultades ya en engendrar a un hijo, te fijas tú, y cuando nació Luis XIV fue un rey como muy bien, fue como un milagro, te fijas tú, fue un rey muy venido, un rey como esperado, ¿ya? Ujú. Fue un rey que tuvo muchas dificultades en su juventud, y porque a la muerte de Luis XIII y del cardenal de Richelieu, Ujú. se produjeron desórdenes en Francia, ¿ya? Porque los nobles que habían estado muy sujetos y muy controlados pensaron que era la oportunidad de sublevarse y adquirir sus derechos, ¿ya? Entonces, en esos años, en la minoría de Luis XIV, hubieron muchos desórdenes, barricadas en el Louvre. Incluso Luis XIV tuvo que escapar en carreta con su madre Ana de Austria y dormir a veces en un establo. Ujú. Por eso que Luis XIV, cuando llegó a su mayoría de edad, construyó Versalles muy lejos de París. Él creó un mundo. Creó un Un mundo propio. Y ese Un mundo mundo a ti te ha propio. fascinado también. ¿Qué es ese mundo que hay ahí en Versalles? Es un mundo perfecto, es un pequeño universo, ¿no? Tiene su capilla, sus jardines, sus fuentes, proyectados al infinito, te fijas tú, en los jardines con sus esplanadas, ¿ya?
los orangeries, los toneles de naranjas, ¿no? Tiene un teatro, es enorme. ¿Cómo era la vida ahí? Si uno tuviera que recorrer ese lugar, ¿qué pasaba todo el tiempo? ¿Qué tipo de energía fluía en ese lugar? Bueno, todo giraba en torno al rey, ¿te fijas tú? Para algunos, para el duque de San Simón, era muy aburrido, ¿te fijas tú? Porque el rey, para someter a los súbditos y para que no los fueran a conspirar, los tenía entretenidos todo el día con ceremoniales en Versalles, ¿te fijas tú? Donde se jugaba billar, que en esa época los nobles jugaban billar, hoy día el billar es un juego que lo practica como el pueblo, ¿ya? Entonces, estaba toda San Simón describe muy bien toda la mecánica de Versalles, que está con todas sus distinciones, la nobleza, los distintos grados de nobleza, los taburetes, la precedencia, ¿te fijas tú? ¿A quién vio el rey? ¿A qué persona saludó? ¿Te fijas tú? ¿Y qué persona cayó en desgracia? ¿Te fijas tú? Era un mundo de rituales, de Era un mundo de teatro, ¿no? Era un teatro de rituales y ceremonias. Era un mundo muy especial, ¿te fijas tú? Y un mundo de jardines. Aquí estamos viendo Sí. una hermosa fotografía de Versalles, de uno de sus jardines. Hablemos de esos jardines que además son materia de tu poesía. Voy a leer un poema. Por supuesto. Mientras yo muestro aquí los jardines de Versalles, tú puedes leer una de tus flores. Sí. Porque en tu poesía las flores son poemas, ¿eh? Las flores son poemas, sí. Ajá. ¿Cuál quieres leer, Pablo? Quiero leer este poema. Este poema lo escribí en Versalles en el año 83. No, perdón. Lo escribí el año 85. Flota en este chambergo adornado de perlas el mayor plumaje que pueda recordar las alas del divino tocado. Soy el poeta de los jardines de vastas esplanadas, de terrazas que se abren a horizontes infinitos donde se respira un aire saludable. Soy el poeta de los parques inmensos y de las grandes florestas donde se lee y escribe durante jornadas enteras. Soy el poeta de las flores de fuertes perfumes, flores embriagadoras, voluptuosas, casi carnales, como el jazmín y la tuberosa. ¿Cómo fue que la asociación de la escritura de ese poema? Rememora hacia atrás, una especie de mirada prustiana. A ver, tú estás ahí, ¿qué te pasa en ese momento cuando escribes ese poema? Estoy sentado en un banco ya, mirando la fuente de Neptuno, viendo las flores, y me inspiro y escribo ese poema. Lo escribí en un papelito, en una servilleta. Hay una nostalgia de una cierta felicidad que a lo mejor hemos perdido, que es la felicidad de este mundo de Luis XIV. ¿Cuál es esa felicidad? Que se transmite en tu libro, burbujeante, una felicidad burbujeante. Sí, hay un amor a la vida y las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Es una de vivir en plenitud. ¿Te ves tú? ¿Y tú crees que se podía vivir más en plenitud en el siglo XVII en Francia que hoy? Yo pienso que sí. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque era un mundo que no existía la tecnología, te fijas tú, el mundo hoy día, este mundo tan moderno, tan acelerado, de estrés, de tensiones, de tantos problemas, te fijas tú, de mismos problemas demográficos, de población, te fijas tú. Allá había poca gente, se podía ver al rey porque había poca gente, te fijas tú. En cambio, hoy en día tú no puedes ver al Papa, lo puedes ver a lo mejor al Papa en Roma, desde la Plaza San Pedro, pero en un enjambre, una multitud de 3.000 personas, ¿te fijas tú? En cambio, en esa época era posible darle la mano a Luis XIV, ¿te fijas tú? Tal vez hay una cierta nostalgia de lo aristocrático, de la pérdida de un espíritu aristocrático en nuestro mundo, en tu poesía. Totalmente, vivimos el reinado de la vulgaridad. Hoy en día vivimos la dictadura del proletariado de Nicanor Parra, que ha durado 70 años. ¿Y en qué consiste esa Parra dictadura? lo dice, ojo poeta joven, en la grosería está la cosa. Yo pienso que la gente está cansada porque Nicanor Parra ha ejercido una muy mala influencia en nuestros niños, en nuestra juventud, ¿te fijas tú? Los poetas hoy en día creen que si no dicen groserías o garabatos, lo que escriben no es poesía, ¿te fijas tú? Ahora, ese gesto de Parra fue necesario en un momento tal vez donde la poesía se había convertido en retórica en Chile, ¿no? Lo que pasa es que Parra, yo le pregunté una vez a Nicanor Parra, que lo fuimos a ver una vez con Diego Maqueira, a su casa en La Reina, que qué pensaba de Huidobro. Y me dijo, mire, yo empecé a escribir poesía para ver cómo liquidar a Huidobro, me dijo, ¿te fijas tú? Y en el Altazor de Huidobro termina, al final hay un poema que dice yo, antipoeta y mago.
¿te fijas? Entonces, probablemente Parra estaba cansado en su juventud de lo que debe haber sido en ese momento la poesía de Huidobro en Chile, a pesar de que mucho antes también fue. Perdón. Apaguemos la tecnología. No puede ser que Luis XIV tenga un celular. ¿No será Parra que te está llamando? Pablo, a propósito de lo que estás diciendo, Huidobro, justamente Enrique Lihn, que fue un poeta que te descubrió, tú irrumpiste en realidad en su vida, podrías contar esa historia, en un artículo que está incluido en el Circo de Llamas, habla muy elogiosamente de ti, y dice que bueno, que Huidobro quiso ser el pequeño dios de la poesía, que su madre siempre soñó que iba a ser un rey, que iba a ser el rey de Chile, pero que tú realizaste eso, pero lo realizaste al interior de un poema, y que eres auténticamente un monarca. E incluso cuenta en lo siguiente, dice: Vicente Huidobro fue un gran poeta chileno y un pije progre. Su madre, la marquesa de Casa Real, esperaba que si se restablecía el reino de Chile, su hijo fuera coronado. La relación del poeta chileno Pablo de Yoli con la realeza es en cambio mucho más seria y por lo tanto enigmática. ¿Cómo fue tu encuentro con Enrique Lihn, Pablo? Fue un encuentro muy especial. Corrían los años de 1969 y mi suegra, la señora Elena Larraín, organizó un encuentro de arte joven con los amigos del arte en el Instituto Cultural de Las Condes, junto con la Francisca, con mi mujer, colaboraron y me invitaron. Y yo fui, y para mi gran sorpresa me encontré con un gran público y Enrique Lihn que llevaba la batuta. Claro. Pero Enrique hablaba, hacía un exposé, una presentación, un desarrollo y una conclusión y no dejaba hablar a nadie. Entonces yo, como un poeta joven, levanté la mano y dije que cómo es posible esta tiranía. Aquí hay muchas personas jóvenes que tienen algo que decir. Y dije otra cosa. Y la gente que ha habido aquí son puros llorones. La poesía, esto no es poesía, dije yo, porque la poesía es una construcción arquitectónica. Y eso fue un golpe malarmeliano. Malarmé entró en escena. Claro, y ahí empezó mi contacto con Lihn. Me convidó a su casa, nos reunimos muchas veces con pintores, con filósofos, leíamos, me mostró unos libros de Cavafis, me regaló un libro que se llamaba La pieza oscura, en inglés, de Dark Room, sí, publicado en Estados Unidos. Me regaló una novela también que se llama El arte de la palabra. Y después no dejábamos de vernos, nos reuníamos en su apartamento en Providencia, en Tajamar, a pequeñas sesiones de literatura. Fuimos al cine junto con la Francisca y me invitó una vez a un campo para un lanzamiento de una especie, era un happening, creo que se llamaba Tarzán en Chile. Sí, Tarzán en Chile, yo estuve ahí también. Tú estuviste ahí. Sí. Mítico ese. Mítico. El entierro de Tarzán era ese. A Enrique Lihn le tengo mucho cariño, fue una persona muy generosa, que hizo mucho por los poetas chilenos. Cuando se murió yo le escribí un responso. ¿Le escribiste un responso? Le escribí un responso que decía: chileno, ayer murió el poeta Enrique Lihn. Quien quiera que seas, a donde quiera que estés, ríndele los homenajes. Chileno de los porotos payares, chileno de las tierras del Preste Juan, ríndele los homenajes. Una cosa así, no me acuerdo. Lo mandé a Santiago, se lo mandé a Enrique Lafourcade y a algunos escritores, pero curiosamente nunca escuché ningún eco, no sabía, pero le escribí un responso. Tú, de alguna manera, tu poesía es una flor extraña en el jardín de la poesía chilena de los últimos tiempos. Tú bien lo has dicho, o hay mucha queja, o mucho vómito, o mucho vanguardismo fácil, o copia de Parra, que mal es un poeta genial, el mismo como vos, digamos, ¿no? La repetición de su poesía. De alguna manera tengo la impresión de que tu poesía es una poesía celebrante, que un elemento fundamental de tu poética es la celebración. Sí. Hablemos un poco de eso. ¿Y qué celebras? ¿Qué celebra tu poesía? ¿Qué celebran tus poemas? ¿Préstame el libro? Sí, por supuesto. Podrías leer de repente, no sé, Alma Infinita o... Francia, 1667. Cuando veas extranjero una aldea donde la pomada rosada provenga de un frasco de porcelana pintado de azulejos y de amores, y bajo cada pierna magníficamente torneada esconderse la sombra de una campana bella como la lluvia dorada en que se bañaron los franceses, detente allí,
has llegado extranjero a una fiesta en la corte. Y cuando al llegar la noche salgas a pasear y ante ti encuentres retorcidos dorados de glorias y hojarascas, altares de un barroco muy caliente y fogoso, no prosigas ya el camino de tu viaje. ¿Qué otro rincón podrías buscar más hermoso que dos lebreles blancos? En ningún otro lugar poseen tanto frescor los pequeños violines del rey. No hay estatuas, coronas ni cetros de bronce dorado a fuego con la nobleza de los blasones curvos, con la gracia de las cúpulas, y solo con vivir escuchando sin cesar el canto del ruiseñor, te embriagarás por poco que en Versalles permanezcas. La belleza y la gloria de Francia, que allí verás, no esperes hallarla en otra parte. Contempla desde la sillería del coro de Nuestra Señora la flor más hermosa de todo mi jardín, y di si no merece tu amor nuestra pequeña y ovalada salita de café. No pienses, extranjero, que exagero. Hay muchos vestidos de oro sobre oro, rebordado de oro, pero tú reconocerás que son algo aparte sus porcelanas, estucos y bordados, sus espejos y arañas, sus vasos y muebles en la red de palacio. Si quisieras entrar conmigo en el catafalco del duque y la duquesa de Borgoña, disculpa si allí me muestro sentido de monumentalidad. Un encanto distinto tienen, creo, los elementos de geometría en la fiel muerte. Pero si no puedes, extranjero, quedarte, antes de tu partida debes ir a cazar al bosque de Senlis, el ballet de las estaciones, jabalinas de oro con la punta levantada, y esa tez y estos vivos colores verás allí y entenderás que es dormir envuelto en cítara de plumas. Efectivamente, uno al escuchar este poema, Pablo, una cantidad de placeres que uno no se habría imaginado. Son placeres, algunos muy frívolos, muy fatuos pueden sonar, pero hay una exquisitez, hay una delicia, algo en que uno goza como chino en realidad, y como cabro chico escuchando esta poesía. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué son los placeres que ofrece? ¿Cuál es la belleza de ese mundo? Porque podría ser vista como una belleza kitsch, mirada desde lejos. Sin embargo, tú la haces esplender de nuevo en su originalidad. ¿Cuál es la belleza de ese siglo y de ese mundo? Si tuvieras que decirlo así en pocas palabras, bueno, lo has dicho en tu poesía, pero explicarla un poco. Bueno, yo creo que son las ganas de vivir, las ganas de vivir. Te voy a leer otro poema. ¿Sí? Préstamelo. Las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Luis XIV a Madame Ninon de Lenclos. Ah, muy bonito ese, sí. Las ganas de vivir, Ninon, son más fuertes que todos los instrumentos que utiliza la muerte, y al comparecer delante de una adversidad, crecen, se remontan y se agitan a lo largo del cuerpo y los sentidos. Unidos en una sola dirección, las ganas que yo tengo de vivir son como para que ni tú ni yo muera. Qué hermoso. En el fondo, una manera de combatir la muerte, cantar a esta belleza antigua. Sí. ¿Es un antídoto contra la muerte? Claro. Este mundo del siglo XVII, uno ve a estos señores con pelucas. Aparentemente podría ser un mundo de señores con pelucas, empolvados. Sin embargo, tú has sabido rescatar ahí una belleza, algo bello, algo que a lo mejor uno no veía detrás de ese empolvamiento y ese empelucamiento general. Transmiten un poco la fascinación de ese tiempo. Descríbenos más otros personajes. Por ejemplo, Madame Ninon, ¿quién era este personaje al que le dedica el poema Luis XIV? ¿Quiénes eran estas damas con las que él conversaba? ¿Cómo eran? ¿Qué personajes habían ahí, en esas salas de espejo? Bueno, Luis XIV tuvo muchas mujeres. Su primera mujer fue Marie-Thérèse, la infanta de España. Después Madame de Montespan y finalmente Madame de Maintenon. Tuvo un romance en su juventud con la nieta, la sobrina del cardenal Mazarino, Olimpia Mancini, de los cuales hay unos romances, unas novelas, unas cosas noveladas maravillosas, muy bonitas, porque Luis XIV era un hombre muy completo, era como un Francisco I. Era un hombre que maestro en el arte de la guerra, te fijas tú, en su juventud hacía ballet y él representaba personajes, es el inventor del Pas de Deux, te fijas, el Pas de Deux, sí, y los personajes eran muy especiales. Voy a referir, por ejemplo, a Madame de Montespan, que era una persona que tenía cosas curiosas, te fijas tú, por ejemplo, le gustaba, se pintaba los dedos de los pies con un color rojo, ¿ya? Y tenía unas carrozas de plata chiquititas y ponía ratones en la punta, ¿ya? Y los ratones tiraban las carrozas en unas grandes alfombras del palacio
y le gustaba que le picaran los pies, le producía como una sensación de placer. ¿Y Madame Ninon, a la que le dedica el poema, quién es ella? Sí. Es una cortesana, es una persona que fue como un amante, fue un amor fugaz, ¿no? Después se metió en un convento. No, perdón, esa fue Luis de la Vallière. Oye, y hay otro poema muy hermoso dedicado a las mujeres, dedicado nada más y nada menos que a Madame de Sévigné. Sí. Ese me gustaría leerlo yo, si me lo permite el poeta. Encantado. ¿Ah? Lo otro que llama la atención en tu poesía, esto es una poesía escrita además espacialmente de una manera muy distinta a la que uno está habituado en poesía. Si puede mostrar la cámara, hay una cantidad de huequitos entre las palabras. Sí. ¿Te fijas? No son versos seguidos. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué es lo que hay Porque en algunos casos responde a... Son silencios, son espacios, son ritmos, son cadencias. ¿Te fijas? Vamos a leer entonces este poema. Amo ese fruto lozano, sensación de extraño parecido con una mamadera, de herencia perfumada hasta las ubres, que cuelgan por decoro en las pesebreras de Saint-Denis, jardines como épocas de capullos de cebo, donde solo un excelente esgrimista puede, medidas melindrosas, hacen de la desnudez de sus glúteos un cáliz compuesto de leche, de los ventanales y de pelos. Hablemos de esta Madame de Sévigné y de este poema, Pablo. A ver. También Madame de Sévigné era una mujer muy hermosa, muy solicitada, muy admirada en su época, que fue muy agasajada y muy cortejada por Luis XIV. ¿no? ¿Y cuál era la relación? ¿Cómo se establecía la relación entre un monarca y estas mujeres? Me imagino que no sería tan fácil llegar al rey. Sí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo se daba el amor en ese tiempo? Generalmente pasaba, a Luis XIV lo controlaba un poco su madre y el cardenal Mazarino, ¿te fijas tú? Le vigilaban un poco sus relaciones, porque la relación con Olimpia Mancini, por ejemplo, la sobrina del cardenal Mazarino, fue una cosa fogosa y tempestuosa, pero Mazarino, que era un hábil político, le hubiese encantado, por una parte, que Luis XIV se hubiese casado con su sobrina, porque habría tenido ella un ascenso social, pero por otro lado, Mazarino velaba por los intereses de la corona, ¿te fijas tú? Entonces, todas estas mujeres pasaban por el visto bueno y el ojo y el reclutamiento de Mazarino, ¿te fijas tú? ¿Qué personaje es, Un personaje muy especial, muy poderoso. Ahora háblame un poco de él, cuéntanos quién es. Bueno, era una persona muy refinada, ya muy inteligente, ¿te fijas tú? Una persona que tenía un golpe, una mirada del reino así total, te fijas tú, y un gran conocedor del alma humana, el conocimiento diplomático que él tenía de los hombres y que disimulaba era algo increíble. Oye, esta Francia que tú estás describiendo es una Francia que desapareció. En el mundo intelectual han pasado muchas cosas, ha sido devastado de alguna manera una cierta manera de escribir, un cierto estilo de vida, incluso muy típicamente francés. ¿Qué es lo que murió de esa Francia? Bueno, no podríamos decir que murió, porque hoy en el mundo, así como hablábamos del Renacimiento en la literatura, el Renacimiento que hubo en Francia en la época del Rey Sol, el Renacimiento que va a haber ahora en América Latina con los poetas y el teatro y la filosofía y la cultura, esta gran fiesta que se viene. En Francia también, con la administración de Mitterrand, la gente se cansó un poco y ya hay una vuelta a los antiguos valores, ¿te fijas tú? Y justamente tú hablabas ahora, justamente la película que se va a estrenar de Coppola de Versalles, de Marie Antoinette, te fijas tú, te muestran que hay un interés por rescatar algunas cosas de ese periodo. ¿Cuáles fueron tus lecturas, tus pasiones literarias, tus poetas preferidos? Mucho. Pero mucho. A ver, hagamos un recorrido. Me imagino que por el estilo de tu poesía es curioso, porque tu libro es un libro solitario en medio de las vanguardias, por decirlo de alguna manera. Es un libro que es vanguardista en un sentido, pero es un vanguardismo que retrocede. Tú mismo has dicho que tu estrategia poética es la de un personaje de la fábula de La Fontaine. Sí. Que traje aquí, porque había escuchado eso que habías dicho. Sí. ¿Cuál es esa fábula? Léela, se llama Le Crevis a sa fille, la langosta a su hija. Tú a veces me la traduces un poquito, la idea principal. Le Crevis et sa fille, una fábula de La Fontaine. Les sages, quelquefois, ainsi que l'écrevisse, marchent à reculons, tornent le dos au port. C'est l'art de matelot. C'est aussi l'artifice de ceux qui, pour couvrir quelques puissants efforts, envisagent un point directement contraire et font vers ce lieu-là
courir leur adversaire. ¿Qué cuenta esta fábula? ¿Y por qué te interesa? Pero está incompleta. No importa, leí solamente el comienzo, Sí. lógicamente, no toda. ¿Qué es lo Claro. que cuenta la fábula, esta fábula, Pablo? Esta fábula cuenta, hablábamos de Luis XIV, que era maestro en el arte de la guerra, ¿te fijas tú? Cuenta de que el sabio algunas veces, para cumplir su misión, elige un punto opuesto, ¿te fijas tú? En este sentido de que Luis XIV, con sus barcos de guerra, se alejaba en el mar adentro, para volver después con toda la fuerza, ¿te fijas tú? Es como una bolita de nieve que cae y que se le pone atajo, se le pone una tabla o un cartón y pasa la nieve. Después le ponen una locomotora encima y la pasa a llevar. Ponen una muralla y pasa a llevar. Entonces, al final es una cosa incontenible, ¿te fijas tú? Y también habla de Luis XIV, que desconcertaba como guerrero a una liga de 100 cabezas, ¿te fijas tú? ¿Cómo lo ligas eso con tu poética, digamos, con tu poesía? De alguna manera, ¿qué dice esta fábula de tu poesía? Préstame el libro. Lo malo fue que mi editor no le puso índice, ¿te fijas? Entonces como muy complicado, hay que ir buscando los poemas. ¿Cuál es el poema que buscas? A ver si lo Busco tengo. el poema que se llama Vamos tirando diques de punta... Aquí está. Sestina, vamos tirando diques de punta a punta. Nuestra vida a las puertas, trazamos una obra de Dios y Dios nos dé la vida a causa de la hondura de la vida. Nuestra muerte a las puertas, trazamos una obra de Satanás y Satanás nos dio la muerte a causa de la hondura de la muerte. Pero ninguna otra cosa nos hace más al caso, la vida. Pero ninguna otra cosa nos hace más al caso, la muerte. Vamos tirando diques de punta a punta, desde la vida hacia la muerte, vamos tirando diques de punta a punta, desde la muerte hacia la vida. Vida a muerte, muerte a vida, vida para forzarle o a pasar, cuanto antes, desde la muerte hacia la vida, muerte de la muerte en la vida, muerte de la vida en la vida, con todas las tropas que tiene, las tropas de la vida, las tropas de la muerte. Vida a muerte, da muerte a la muerte en la vida, o para dejarle muerto, vida a muerte, da muerte a la muerte en la muerte. Coméntame ese poema. ¿Por qué lo citaste ahora? Lo cité para explicar un poco la cosa guerrera de Luis XIV, ¿te fijas tú? La cosa que hablábamos de esta táctica de retirarse en el mar y el arte de los marineros, ¿te fijas tú? Como un ejemplo, ¿te fijas tú? Y para luego volver con toda la fuerza y derrotar al enemigo de una manera pero aplastante. ¿Cuál es el enemigo hoy día en una guerra imaginaria? ¿Cuál sería el enemigo? Hoy día el enemigo... A derrotar. Parra, yo creo. ¿Te baterías a duelo con Parra? ¿A la manera antigua? No, está muy viejito. Ajá. De hecho, tuvo su gran exposición y le publicaron sus libros y no dijo absolutamente nada. Lo único que dijo es que había que defenderse contra el discurso cuico en el Mercurio, y nada más. ¿Tú, en cambio, te declaras como poeta cuico? ¿Te podrías autodefinir como poeta cuico? ¿Poeta cuico? Usando la expresión de Parra, jugando. Pero yo soy un político. Ah, ¿y por qué eres un político? ¿Cuál es la idea de lo político ahí? ¿En qué sentido este libro es un libro político? No, es un libro político, bueno, en el sentido que canta el poder absoluto. ¿Y necesitamos un poder absoluto? No sé si un poder absoluto, pero necesitamos el poder de la Iglesia, yo pienso. Necesitamos que rezar más. Ajá. ¿Y no necesitamos un rey como Luis XIV? A lo mejor, pero eso habría que preguntárselo a la gente. Ajá. Oye, un poco estaba recordando ese poema de Maquieira Gallinero, cuando dice que somos un país sin monarquía, ¿no es cierto? Sí. Esa necesidad, nos faltó un rey, nos faltó una monarquía, a lo mejor, para hacer algo más. Sí, sí, la sociedad necesita como alguien en quien mirarse, como un espejo, te fijas tú, alguien que dé un buen ejemplo, sentido un rey es importante, te fijas tú, porque un rey proyecta algo distinto, te fijas tú, y un rey es una persona de principios, de valores, católico, que va a misa, que reza mucho, te fijas tú, que está en comunicación con Dios. Oye, pero estos reyes versallescos, ¿serían todos tan puros y tan pulcros como tú defines? Iban a misa, pero llevaban una vida desatada detrás de las bambalinas, ¿o no? Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, ahí yo tengo un poema que se llama La Capilla, ya donde hablo un poco de las tensiones que habían entre
entre la Iglesia y Luis XIV. En la época de Luis XIV existió un gran orador que se llamaba Bossuet, y Bossuet se encargaba, él escribió los comentarios del Evangelio, que la gente debería leerlos. ¿Ya? La gente de hoy en día debería leer 5 libros. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son? Deberías tener 5 libros de cabecera. A ver. Deberías tener la Biblia, el misal, el breviario, la imitación de Cristo y los comentarios de Bossuet. Con eso yo pienso que te ganas el cielo. Oye, pero Pablo, ¿y alguna lectura frívola? Un poco bueno, Luis XIV podría ser algo que nos dé un poquito de alegría, porque si no, con tanto breviario y misal, ¿será posible vivir y ser feliz? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo había pensado tener un submarino y dije, voy a hacer una biblioteca en el submarino. ¿Y qué libros llevaría? ¿Ya? Entonces primero pensé, si estoy en movimiento en el mar y voy a hacer un viaje de Chile a Francia en el submarino, yo llevaría un solo libro, las obras completas de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Ajá. ¿Y por qué? Pero espérate. Yeah. Después pensé en mi cosa, algo más íntimo, y se me ocurrió llevar estos libros, o sea, el misal, el breviario, la Biblia, la imitación de Cristo y los comentarios de Bossuet. Y después terminé con un tercer submarino allá. Yeah. Con las obras completas, o sea, con todos los libros que se han escrito sobre Florencia en el mundo. Eso me parece mejor. ¿Ah? La belleza. Sí. La belleza nos salva, ¿o no? Sí. La belleza otra vez. ¿Es verdad que tú estás, a propósito de lo que estabas contando, en un proyecto con otros poetas de crear un poema colectivo? Me gustaría que me contaras esa. Sí. Esa idea que parece muy bonita, que es como el sueño de Lautréamont, pero hecho en Chile, ¿no? Sí. Todos los sábados nos reunimos en la casa del poeta Diego Maqueira. ¿Ya? Y con Anthony Cassen, Arturo Fontaine, Raúl Zurita, Sergio Madrid y algunos otros poetas, y estamos escribiendo una obra en conjunto. O sea, muchas obras hacen una obra, firman las obras. O sea, Diego Maqueira es Los Harrier, Anthony Cassen, que se me había olvidado nombrarlo, es Mecenas, Arturo Fontaine es Los Poemas Hablados, y yo soy Luis XIV. Desaparecen los continentes en el mundo y solo quedan las islas. Las islas tratan de buscarse entre sí. Una isla a veces le puede declarar la guerra a otra isla. Por ejemplo, la isla de Pascua le declara la guerra a la isla de Juan Fernández y botan las playas. Chile queda como un huevo, ¿ya? ¿Un huevo frito o un huevo revuelto? No, un huevo duro, ¿ya? Un huevo, y entonces en su extremo tenemos 4 visiones. La visión del hielo, que congela, ¿ya? La de la montaña que aplasta, el mar que ahoga y el desierto que seca. En el medio está la moneda, y hay una guerra civil en Chile, ¿ya? ¿Ya? Y redactamos una constitución, pero no como una constitución como la de Jaime Guzmán, sino que una constitución como la de Jefferson Nuevo Mundo, de Estados Unidos, que es una obra maestra. Desde luego, una obra literaria, una obra literaria, estupendo. Sí. Ese es el proyecto que tenemos, ya hemos grabado 12 sesiones, cada hora son 60 páginas. ¡Qué maravilla! Pero en este momento estamos en receso. O sea, los poetas están trabajando. Están trabajando. Por la República, perdón, por la monarquía. Por la monarquía, sí. ¿Ah? Bueno, ya llegaron los Borbones. ¿Llegaron los Borbones? Sí. ¿Y qué significa eso que llegaron los Borbones? Aparte de este jugueteo tuyo poético de gran valor, ¿qué hay detrás de todo esto? De la vuelta de los Borbones. ¿Qué vuelve con los Borbones? ¿O qué queremos que vuelva con los Borbones? Los valores que se han perdido. ¿Qué valores se han perdido? Bueno, te digo lo de la Iglesia, el catolicismo. Se ha perdido la fe, la gente no reza, hay problemas en la juventud, problemas de alcoholismo, problemas de droga, problemas de falta de dirección, de valores, de falta de sentido a la vida. Se han perdido muchas cosas que son fundamentales, ¿te fijas? Pablo, quizás podríamos leer otro poema. Yo tengo varios anotados aquí, los que más me gustan. Por ejemplo, dice, lo leímos. Hay un poema sobre unos perros. Hay unos personajes deliciosos en tu poesía, que son Bon, Pon y Non. Perros de casa del rey. Si pudieras leerlo, está. Sí. Me parece que es la página 19, si no me equivoco. O el poema 19. Sí, aquí está. Bon, Pon y Non, perros de casa del rey. Tenían un ladrido perezoso, lánguido como jeremíaco,
con el que describían cualquier acontecimiento, sucediéndose las exageraciones inesperadas y los ladrillos cómicos, hasta que los oyentes se destenillaban de risa. Entre ellos mismos usaban un ladrillo particular. Eran maliciosos, pero nunca aviesos. En realidad, jamás mordieron a nadie, les gustaba ladrar y tenían el precioso don de alejar al prójimo. Esos versos son increíbles. El precioso don de alejar al prójimo. ¿Cómo escribes tú tus poemas? ¿En estado de trance? ¿Los trabajas? ¿Son visiones? ¿Cómo nacen estos poemas? Mira, la verdad es que yo no creo en la inspiración, ¿eh? O sea, yo creo más bien en que uno se levanta temprano, toma desayuno y te sientas en tu escritorio y tiras líneas, lees, relees, te fijas tú, ves lo que has escrito, de tus apuntes y trabajas un poco. Y es necesario, te fijas tú, porque los poetas tienen que trabajar todos los días. Te fijas porque, como decía Stendhal, no sé si tú leíste, cuando se produce la cristalización, si un poeta no trabaja todos los días, cuando viene el momento de la catarsis, de la pugna de las emociones, de la creación, no va a ser capaz de recibirla. Entonces es recomendable estar siempre escribiendo. Y yo siempre estoy escribiendo. No es que sean relámpagos ni visiones súbitas. No. Forma parte de una cosa, es parte de un trabajo largo y sostenido. Y estos poemas estuvieron perdidos 30 años. Sí. A ver, primero, en primer lugar, esta idea te contaba Enrique Lin que tú repartías en bicicleta los poemas, Sí, ¿es cierto? Es cierto. ¿Qué hacías tú cuando nacían tus poemas? Hace 30 años atrás estamos hablando. Yo tenía un amigo en Mati Méndez, ya, que en esa época era la única persona que tenía un composer, una máquina. Entonces él me hacía la maqueta de los poemas y esa maqueta quedaba como muy bien impresa, que tenía un carácter de impresión, como un libro. Entonces yo lo mandaba a fotocopiar y fotocopiaba, hacía cuadernillos de 10, 15 poemas y sacaba como 150 ejemplares y en sobre se los repartía a mis amigos los poetas, a Diego Maqueira, a Tony Cácenas, ¿Ya? A Arturo Fontaine, a tu tío Enrique Lin. ¿Y no te quedabas con copias? Y no me quedaba con copias, claro. O sea, los regalabas. Los regalaba, sí. Pero qué impresionante ese gesto. ¿Y cómo recuperaste estos poemas 30 años Mira, después? fue una verdadera odisea, fue una verdadera odisea. Porque a mí me llamó el editor Alejandro Gandora, que quería publicar los poemas de Luis XIV, pero yo le dije, Luis XIV es una plaquette. O sea, en el Luis XIV de Puerto Rico, que es este libro que yo tengo aquí, hay 27 poemas. Yo en Luis XIV tenía 140 poemas. Entonces, le dije al editor que había más poemas. Y él dijo, me interesa, los publicamos todos. Pero yo no los tenía. Entonces tuvimos que llamar, muchos amigos se movieron. Diego Maqueira se empezó a movilizar y consiguió con Arturo Fontaine algunos que tenía él, que los había guardado en hoja suelta. Pero la persona más importante fue David Turkeltau y el Chupo Cruz, Carlos Alberto Cruz Claro, que encontraron unos mamotretos y de ahí comenzó la cosa. Pero el trabajo fue muy difícil porque el libro no tenía orden y tuvimos que darle un orden al libro, para lo cual me ayudó mucho Anthony Casson, que es una persona, un experto en Virgilio y en Horacio. Y un poeta, autor de Mecenas. Oye, Pablo, ¿y qué pasó en estos 30 años? Porque pasaron 30 años, como el silencio de Rimbaud, el silencio de Joly. Sí. ¿Qué pasaron en estos 30 años? ¿Por qué el poeta cayó, siguió escribiendo? Sí. ¿Fueron 30 años de recogimiento? ¿Qué pasó? Bueno, yo seguí escribiendo, he escrito otras cosas, escribí unos manifiestos también que yo te contaba ayer. Escribí 8 manifiestos ya. ¿Manifiestos de qué? Manifiestos de la poesía, de todo. ¿Ya? Escribí un manifiesto sobre la poesía inglesa contemporánea del siglo XXI, sobre la poesía chilena contemporánea del siglo XXI, sobre la poesía alemana, sobre la poesía editorial y sobre la poesía psiquiatría. ¿Y cuál es la poesía psiquiatría? En estos momentos también lo tengo perdido, ya ni siquiera me acuerdo lo que puse, lo que escribí, ya, pero lo voy a recuperar y te lo voy a hacer llegar. Lo que me impresiona es que hoy día la gente tiene premura y rapidez, todos quieren publicar, la gente joven. Sí. Y tú te diste tu tiempo, reposaste, y aquí está el libro con una tranquilidad impresionante. Claro. Lo que pasa que, como decía Aristóteles, la belleza es difícil. Beauty is difficult. ¿Te fijas tú? Entonces, la poesía es muy difícil, ¿te fijas tú? O sea, cuesta mucho, por lo menos a mí, ¿te fijas tú? Entonces,
los poetas tienen que tener mucha paciencia para escribir. Hoy día hay mucha gente. A mí me extrañó mucho, por ejemplo, la productividad del poeta cubano-americano Coser, que estuvimos el otro día con él. Él es prolífico, lo contrario de ti, es un barroco Es un desatado, ¿no es cierto? Tiene 6.000 poemas. Para mí una monstruosidad. ¿Te fijas tú? Lo que pasa es que hay que escribir mejor poesía y no más poesía, o sea, poesía en cantidad. La poesía para mí es cualitativa y no cuantitativa. Pablo, yo traje algunas cositas aquí para acompañarnos, los poetas son siempre amigos. Por ejemplo, traje la foto de este personaje que tú conoces, Sí. la foto de Stéphane Mallarmé. ¿Qué Stéphane te Mallarmé. dice a ti Stéphane Mallarmé? Stéphane Mallarmé a mí me dice mucho, ¿ya? Creo que es un poeta fundamental, ¿ya? Yo tengo influencias de Mallarmé, lo leí mucho en una época y es maravilloso, ¿ya? Mallarmé decía algo que a raíz de lo que hemos hablado y de los poetas jóvenes y este afán de publicar y leer, Mallarmé decía que los contemporáneos no saben leer, porque la lectura de un diario en un café te permite a ti estar atento a los problemas del mundo, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. En cambio, Mallarmé decía que la lectura es un acto solitario, donde cada palabra, silencio, silencio, vencido, después de la lectura vuelve una melodía a autentificar el silencio. ¿Te fijas tú? O sea que una lectura verdadera es creativa. ¿Te fijas tú? O sea, el lector recrea, reescribe el poema. Reescribe el en ese poema, silencio. exactamente. ¿Te fijas tú? Tiene algo de acto sagrado, ¿ah? Tiene algo sagrado. Mallarmé decía que el universo, el mundo, existe para terminar en un libro. ¿Te fijas tú? Él hablaba de la misión órfica del poeta, de hacer la musicalidad de todo. Faire la musicalité de tout. Esa idea, fíjate que justamente acá acaban de aparecer en Francia textos de Mallarmé inéditos y encuestas que le hacían los diarios a los poetas. En esa época, así como llaman ahora a los poetas, a los escritores a opinar de todo, desde el champú, la vida, la muerte, el fútbol, etcétera, y le preguntan sobre un atentado que hay, no sé si en París o en Europa, una bomba que alguien colocó. Y él contesta, la única bomba que conozco es un libro. ¿Qué piensas de eso, Pablo? Sí. Bueno, tú acabas de colocar una bomba de tiempo aquí en la poesía chilena. Sí. ¿Tú estás escribiendo biografías ahora, Pablo? Sí. ¿Sobre quién? Estoy escribiendo una biografía sobre el Marqués de Cuevas. Ajá. 3 biografías simultáneas. Estoy escribiendo una biografía sobre Jorge Cuevas, el Marqués de Larraín y la Marquesa Margaret Rockefeller de Larraín. Tengo 3 biografías paralelas. ¿Te puedo hacer un adelanto? A ver, claro. La biografía del Marqués de Cuevas, comienzo, los snobs más grandes que han habido en el mundo han sido chilenos. Jorge Cuevas y Raimundo Larraín. ¡Qué maravilla! ¿Quién es el Marqués de Cuevas? Cuéntame un poco de ese personaje. El Marqués de Cuevas era un personaje muy extraordinario, un hombre muy talentoso, brillante, ¿ya? Que salió de Chile y trabajó con el príncipe Yusupov en París, ahí conoció a Margarita Rockefeller, se casaron, fue director del ballet de Monte Carlo y tuvo su propio ballet en París y triunfó, donde tenía bailarinas famosas como Rosella Hightower, ¿ya? Y lo más impresionante fue la muerte del Marqués de Cuevas, que en los funerales del Marqués de Cuevas habló Maurice Chevalier Maurice Chevalier. y Jean Cocteau. No te puedo creer. Sí. ¿Quién te gustaría que hablara en tus funerales? En mis funerales, Soñemos. no sé. Es que yo pienso que soy inmortal. ¿Ah, sí? No he pensado nunca que la muerte es lo que no pienso. Ajá. Bueno, y por eso escribes este libro. Tal vez Claro. podríamos ir cerrando, Pablo, para Sí. derrotar a la muerte, Sí. con belleza y con fiesta y con celebración. Nos faltan unas copas de champaña aquí, francesa. ¿Cómo Sí. es posible? Un Dom Perignon, un Veuve Clicquot. Es lo mínimo. Lo mínimo. Yo haría de nuevo esta entrevista, Pablo. O Pommery, si Pommery? quieres. Pommery. Ah bon, c'est bien. C'est Tu bien. peux lire des poèmes pour finir le programme? No, lee tú. ¿C'est moi qui lis? Sí, c'est toi. Ya. A ver, yo voy a escoger lo que me... Hay uno de Racine, ese personaje que fue la gloria histórica de Francia. Rimbaud dijo Racine, el idiota, fíjate. Así. Fue bien insolente Rimbaud con él, ¿eh? Sí, bueno, Sí. Rimbaud fue insolente con todo el mundo. Sí. Hasta consigo mismo. ¿Qué te parece a ti, Rimbaud, el gesto de Rimbaud en la poesía? En la poesía, sí, no, Rimbaud es una cosa, un volcán. Oye, y Racine, háblanos un poquito de Racine. Racine, ahí en esta entrevista no me has pillado nada, ¿ya? Pero Racine me pillaste un poco porque lo conozco poco, ¿ya? Lo que te quiero decir es que el siglo de Luis XIV
es una cosa muy vasta, ¿te fijas tú? Nosotros hemos hablado de muchos aspectos aquí, pero hay muchas zonas que yo no conozco. Por ejemplo, si tú me preguntaras sobre la paz de Nimega, o sobre la revocación del edicto de Nantes, o los problemas que hubieron con los envenenamientos en Francia, yo te podría contestar muy poco. Yo te podría decir que leí Fedra, algunas obras de Racine. Racine era lector de Luis XIV, le leía a Luis XIV a Tácito, en sus orejas. Escucha, qué lujo, ¿eh? Sí. ¿Qué poeta o escritor le lee hoy día a los gobernantes, a Tácito Nadie. o algunos de los clásicos? Nadie, ¿no? Claro. ¿Ah? Oye, ¿tú estudiaste en París? Sí. ¿En qué época? Cuéntame un poco. Estudié en los años 71, 72 y 73 y 75. En la universidad estudié Letras Modernas y Literatura, ¿Dónde? ¿En la Sorbona? en la Sorbona. ¿Cómo fue el París con el que te encontraste ahí? Transmiten un poco de eso. Me tocó una cosa maravillosa, me tocó una época maravillosa porque me tocó un siglo de oro. Y me tocó conocer a Lacan, ¿te fijas tú? ¿A Lacan mismo? A Foucault, el autor de Histoire de la Folie y Vigilar y Castigar. ¿Tienes alguna imagen de Lacan, algún recuerdo de Sí, Lacan? tengo un recuerdo de Lacan. A ver. Claro. Lacan llegaba al seminario en la Rue de l'Olme con una chaqueta peluda como de oso, corta, acompañado por una mujer que era mayor que él, vestida como una puritana, y fumaba unos cigarrillos como chuecos ya, y con sus anteojos. Y siempre leía con esta mujer al lado de él. Que no, parece que la mujer, como que yo me preguntaba, le daba como cierta energía o cierta paz, le producía como cierta tranquilidad, ¿te fijas tú? Y no solamente en el seminario, sino que donde iba estaba siempre con esta mujer que no era su mujer. ¿Te fijas tú? Pablo, vamos a dejar el de Racine para que lo lean los lectores. Racine le habla a Luis XIV, Los rizos de sus orejas, el título es muy sugestivo, pero sí me gustaría terminar con un poema, me gustaría que tú terminaras con la alegoría de la familia real. Sí, sí. Quiero que termines con eso y yo te tengo un pequeño regalito para darte yo al final. A falta de champaña. Alegoría de la familia real. A Josefina Koenig. Tengo la alegría de vivir hasta lo más hondo de los sentimientos humanos. Comprendo el significado invisible de todas las rosas. Aquí está el coraje infinito de luchar por la luz. Indestructibles son las alegrías de mi alma. Aquí está la afirmación de la vida. Oh santa humanidad, Versalles debe quedar. Versalles debe quedar. Compañeros y compañeras, el rey ha muerto. La lucha continúa. Los que tenemos el corazón lleno de nostalgia, de anarquía y monarquía, estamos muy contentos de que haya aparecido Luis XIV. Es un día de gloria para esta capitanía sin corte. La única corte es la corte de los milagros. Y sobre todo, el milagro de la poesía. ¡Viva Luis XIV! ¡Viva Pablo Yoli! Muchas gracias por haber estado aquí en este programa.